Sí, Bueno, perfecto. voy a presentar mi tesina, que es Aplicaciones del experimento del IBET en bioingeniería, un enfoque de análisis de la neurociencia computacional. El doctor Farfán es mi tutor. Esto surgió a partir de hacer la optativa de neurociencia computacional el año pasado en medio de la pandemia. La tabla de contenidos, hay 5 grandes temas, 5 grandes capítulos: introducción, experimentos previos, una réplica compleja, aplicaciones y las conclusiones finales. Vamos a empezar por la introducción. El cerebro es responsable de nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Además, es donde se alojan nuestras acciones voluntarias, la libertad de acción y la libertad de elección. Hay científicos que plantearon que el libre albedrío podría ser una ilusión retrospectiva del cerebro, como si creara una explicación para justificar que fue él mismo el que decidió de antemano realizar una acción. Es como que se agencia la decisión sobre algo que en realidad probablemente no lo decidió. En esta tesis se plantean experimentos donde se han utilizado herramientas tanto de medición como computacionales de análisis cerebrales. El desarrollo de la tecnología nos abre la posibilidad de investigar la función de la voluntad en el cerebro. El cerebro de una persona adulta pesa más o menos 1,5 kg, que es el 2% del peso corporal, pero consume hasta el 20% de la ingesta total de energía. Está organizado en 2 hemisferios, en gran parte independientes, pero interconectados por un denso grupo de fibras. Allí ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. La neurogénesis comienza con el desarrollo embrionario, con un crecimiento de 250.000 neuronas por minuto aproximadamente, y se estabiliza en la primera infancia, y en la edad adulta se generan alrededor de 85.000 neuronas por día. Hasta hace unas décadas se creía que las neuronas en los adultos no se regeneraban. La principal función de estas neuronas es recibir, procesar y transmitir la información a través de señales químicas y eléctricas. La mente y el cerebro siguen siendo puntos de misterio para la neurociencia, la filosofía y la psicología. El libre albedrío cartesiano plantea que los pensamientos y las intenciones conscientes son de algún modo parte de la vida mental, pero independientes de la sustancia material del cuerpo, de la sustancia material del cerebro, pero puede causar que el cerebro y el cuerpo hagan cosas. Esta concatenación entre la mente y el cerebro parecen ser incoherentes para la neurociencia. Nadie puede dar una buena explicación, una buena descripción de lo que sucede. La experiencia de la voluntad, volición o libre albedrío, como lo vamos a llamar acá, puede explicarse por esa habilidad que tiene el cerebro de recibir, percibir, seleccionar y ponderar los procesos cerebrales que serán los predecesores a la acción física o mental. La actividad cerebral prepara las acciones y las áreas motoras del cerebro para, por ejemplo, levantar un brazo. En esta interacción, las señales que dan inicio a la acción voluntaria alcanzan ciertos umbrales suficientes para permitir el surgimiento de la percepción consciente de la voluntad. El cerebro de los primates tiene varios circuitos neuronales, varios circuitos motores corticales distintos que contribuyen a la acción voluntaria. Todos estos circuitos convergen en la corteza motora primaria, pero hay otras áreas corticales que también envían salidas a la médula espinal. La señal por la que las neuronas se comunican entre ellas es un pequeño potencial de acción que va recorriendo la sinapsis a través de los axones. De esta manera se transmite la información a través de todas las redes neuronales. La electroencefalografía es una técnica que opera a nivel macroscópico de la corteza cerebral, capturando la actividad coordinada de millones de células neurales. Para que las neuronas produzcan actividad que se pueda medir en el cuero cabelludo, tienen que disparar, tienen que propagar la señal simultáneamente con miles de otras neuronas. Estos conjuntos de señales tienen que estar orientados de manera que cuando estén activas, los potenciales postsinápticos se sumen para producir la señal eléctrica lo suficientemente grande para que viaje hacia el cuero cabelludo. Los potenciales neuronales se miden como una diferencia de potencial entre pares de electrodos en electroencefalograma. Si hablamos de las ventajas del electroencefalograma, tenemos que nombrar la resolución temporal. En cuestiones de microsegundos se pueden registrar los cambios en la actividad cerebral.
Es una técnica no invasiva, es cómoda y es portable. La limitación más importante es la mala resolución espacial. Cada electrodo, que tiene cerca de 1 centímetro cuadrado, mide las señales de millones de neuronas. Esto hace que sea difícil medir la fuente de donde vienen esas señales. Los potenciales relacionados de eventos, o ERP, se le llama a un potencial eléctrico que está relacionado con un evento neuronal específico. Son potenciales transitorios. Los ERP contienen información que se relaciona con procesos sensoriales, cognitivos, afectivos e incluso motores que están provocados por cierto estímulo. Cuando hablamos de un componente ERP, nos referimos a un cambio de onda de ERP que es aceptado por la sociedad científicamente y está bien determinado. Una vez que se acepta, se utiliza como un posible neuromarcador de distintas patologías. Uno de los más conocidos es el P300, que lo descubrieron cuando sometieron a un sujeto a un estímulo sensorial, visual o auditivo, y que poco frecuente, y le pidieron que reaccione a ese estímulo pulsando un botón. El principal tema de esta tesis es el experimento de Libet, y el ERP más relevante que está relacionado a él es el potencial de preparación, que fue descubierto en 1965 por Kronhuber y Deck. Según ellos, el potencial de preparación es un cambio negativo, gradual, que precede al movimiento autoinducido. El ERP cuantifica la actividad del córtex motor y del área motora suplementaria del cerebro cuando se prepara para una actividad muscular voluntaria. Se refiere a la actividad cerebral cuando se planea realizar un movimiento voluntario de hasta 1 segundo previo al movimiento en sí. Es un cambio negativo lento, como les decía, que ocurre entre 0,5 y 2 segundos antes del movimiento voluntario. En el sistema estándar 10-20, que es el que podemos ver acá de medición de electroencefalografía, los investigadores le pidieron a los participantes que hicieran flexiones espontáneas de la muñeca, cuando quieran, en un ritmo libre, y registraron el ERP particularmente en el electrodo CZ. Crearon este ERP bloqueando el tiempo de la recopilación de datos con el movimiento de la muñeca, y tomaron un promedio general de los datos de todos los participantes en todos los ensayos para buscarlo. Por otro lado, la señal electromiográfica se puede registrar de modo superficial o con electrodos intramusculares, y es la sumatoria de muchos potenciales de unidades motoras. Las neuronas motoras transmiten señales eléctricas que hacen que los músculos se contraigan. Un EMG traduce estas señales en gráficos, sonidos o valores numéricos. Experimentos previos. La mayoría de los experimentos previos experimentales han dado una instrucción de algunos de estos 3 tipos. El participante elige cuándo va a realizar una acción fija, el participante elige cuál de algunas de las opciones realizar, o el participante elige si realiza o no una acción. Las acciones voluntarias involucran la corteza cerebral, mientras que algunos reflejos son puramente espinales. Las acciones voluntarias involucran 2 experiencias subjetivas. Primero, la intención, la planificación de hacer o el estar expectante de hacer algo. Y segundo, la agencia, que es la sensación posterior a realizar una acción propia que tuvo una consecuencia. Por ejemplo, si quiero prender la luz, primero voy a tener la intención de prender una luz, y una vez que la luz está prendida, mi cerebro se agencia esa consecuencia de que la luz esté prendida. Ahora vamos a analizar una serie de experimentos que están relacionados con la voluntad y tuvieron su base en el experimento de Libet. Primero, el experimento de Libet, que es la base. Libet fue un reconocido neurólogo estadounidense que estudió la libertad, el libre albedrío y la conciencia, y por eso fue pionero en el mundo de la neurofisiología y de la filosofía. Siguió el descubrimiento del ERP de 1965 y se preguntó cómo la experiencia consciente de un movimiento se relaciona con la actividad premotora en el cerebro. Libet y su equipo habían hecho estudios con la sensación de los estímulos y tenían la hipótesis de que aproximadamente hay 500 milisegundos de latencia en el proceso de generar la experiencia consciente en el cerebro. Y pensaron la hipótesis de que se podía suponer que había una latencia similar
incluso en experiencias conscientes conectadas con la planificación y la ejecución de una acción motora. El objetivo de Libet era comprobar que la toma de decisiones de la voluntad o la intención de actuar aparece con tanta anticipación como el RP respecto al acto libre, al acto motor libre. El experimento de Libet no resultó, por supuesto, en pruebas que sean concluyentes respecto a la voluntad, pero fue pionero en mostrar una forma de estudiar la volición empíricamente. Logró encontrar una manera de tener en cuenta los informes propios, introspectivos de los participantes. Los participantes en el experimento de Libet fueron 6, todos diestros. El diseño se realizó en un laboratorio electrofisiológico con un electroencefalógrafo, un electromiógrafo, un estimulador de la piel y una pantalla de rayos catódicos donde tenían un reloj que ahora ya los voy a explicar. El estímulo cutáneo fue eléctrico, midieron un umbral y le dieron un poquitito más, el umbral en el que sentían las personas, y de ahí ya le dieron un poquitito más de intensidad. Se administró con un par de electrodos colocados en el dorso de la mano de los participantes. Los electrodos cerebrales se aplicaron de acuerdo al sistema 10-20, en CZ, que es el vértice, P3, que es el área parietal izquierda, las áreas prefrontales, izquierda y derecha, que son FP1 y FP2, y además colocó 2 electrodos en sitios no estándares, pero muy cercanos a donde están C3 y C4. Para construir el reloj que usó en la década del 80, usó el osciloscopio de rayos catódicos y fue diseñado especialmente el reloj para permitir que los participantes informaran retrospectivamente el tiempo de las experiencias que habían tenido. La idea era que el participante diga cuál era la posición del reloj cuando tuvo un determinado evento subjetivo. Cada participante asistió a entre 6 y 8 sesiones, tuvieron sesiones de formación también. Cada sesión consistía de varios números de series y cada serie consistía en 40 ensayos individuales. Además, tenían ensayos de reentrenamiento para que el participante se vuelva a comprometer o a entender cuál era el ensayo. El ensayo consistía en un evento y un informe del momento de la experiencia subjetiva. El evento podía ser o el estímulo cutáneo o la activación del electromiograma. En el experimento, cada uno de los participantes se colocaba delante del reloj, que estaba programado para dar una vuelta completa en 2,56 segundos. Libet clasificó las tareas en 3 categorías: actos voluntarios autoiniciados, actos motores preestablecidos y estímulos cutáneos en momentos desconocidos. Las series M y W, que son los actos voluntarios autoiniciados, se les pidió a los participantes que realizaran una flexión de la muñeca siempre que quisieran. La diferencia entre estas dos series estuvo en la experiencia subjetiva que reportaban en el informe que daban los participantes. En la tarea M se le pidió al participante que después diga en qué momento sintió que su mano se movió. Y en la tarea W, que informe cuál era el momento de deseo de mover la mano. Los actos premotores preestablecidos eran la serie P y PB. En la serie P se les pidió a los participantes que realizaran una flexión rápida, igual que en la serie MW, pero se les decía en qué posición del reloj, había una posición preestablecida en el reloj donde tenía que ejecutar el movimiento. En la serie PB se le pidió lo mismo, que se prepare para realizar el movimiento, pero después tenía que vetarlo. Aproximadamente muy cercano ya al momento en que tenía que hacerlo con el reloj, unos 100 o 200 milisegundos antes del tiempo preestablecido. Por último, los estímulos cutáneos era la serie S, que se empleó una estimulación cutánea y la tarea de los participantes era informar cuándo registraron el estímulo. Si los informes se desviaban del momento real del estímulo, se consideraba como un sesgo específico del participante. Se usa para la corrección, en realidad, la serie S. Hay 2 modos de medir, un modo A y un modo O, en las series M, W y S. Siempre se esperaba un tiempo, después de la experiencia, se esperaba entre 500 y 800 milisegundos después para un intervalo de continuación que se llamaba. Era como que el reloj se seguía moviendo durante ese tiempo y recién desaparecía el punto. Los informes se presentaban de estas 2 formas, el modo A o el modo A. En el modo A es un modo sencillo,
el participante dice, acá, en este momento del reloj, fue cuando tuve la sensación, o el movimiento, o la intención, o sentí el estímulo. Y en el modo O, es un poco más complicado, lo que se hace es, se informa el tiempo, pero relacionado con otro tiempo. Cuando pasaba el intervalo de continuación, el punto saltaba a otro lugar del reloj. Y ahí el participante lo que hacía era informar si su experiencia había sucedido antes, después o justamente en ese mismo punto. Este salto que daba estaba cuantificado, o sea, había uno de 41 lugares posibles a donde podía saltar ese punto. El participante informaba eso y de acuerdo, antes valía un punto, después valía 0 puntos y juntos valía un medio. Esos datos no los sabía el participante, pero se usaron para hacer el cálculo. Se usó esa fórmula, no voy a explicar mucho la fórmula, pero lo que se hace es hacer una diferencia y con los puntos de valoración se busca la respuesta del tiempo. Los potenciales que se miden, que son los ERP, tenían bastante ruido porque son potenciales relacionados a eventos que suelen tener una amplitud bastante pequeña en comparación con el ruido del EEG, y se segmentaron los datos en tiempos que se llamaron épocas. En esos tiempos lo que hacía era bloquear las señales respecto a un evento determinado, por ejemplo, el inicio del electromiograma, y una vez bloqueados se promediaban esas épocas. Entonces se buscaban los valores de los electroencefalogramas en esas épocas para los distintos participantes y se promediaba. Así, promediando, podían eliminar el ruido y buscar el RP que se supone que se repite en todos los eventos. El tipo de RP1, que es el primero que se ve en la figura, tenía que tener un inicio de más de 700 milisegundos antes de la activación del electromiograma y tenía que tener forma de rampa. El tipo 2 se daba entre menos 400 y menos 700 milisegundos y tenía forma de cúpula. Y el tipo 3 entre menos 250 y menos 200 y tenía una pequeña duración y una pequeña amplitud. Hay un tipo de RP más que el IBET lo llama RP establecido y dice que es similar al RP1, pero es más temprano y tiene mayor amplitud. Libet afirma que el movimiento vetado fue precedido por una negatividad en forma de rampa, pero que difería del RP establecido, o sea que terminaba preestablecido, que terminaba antes de lo que él había supuesto que tenía que ser el RP establecido. Los resultados. Libet sugiere, basado en todos los hallazgos que hizo, sugiere que es posible que el cerebro humano desarrolle una actividad motora preparatoria y posteriormente interrumpa dicho proceso. ¿Por qué? Porque él ve que había RP en la serie PB, donde realmente no había habido movimiento. El informe ese promedio le da un resultado, que el promedio es de todos los participantes en todas las sesiones, le da un resultado de menos 47 milisegundos. ¿Qué significa esto? Que los participantes informaron la impresión de recibir un estímulo 47 milisegundos antes que realmente lo reciban. El informe M, promedio también, tiene un promedio general de menos 86 milisegundos y se corrige con el sesgo de S. Corrigiendo, quedan menos 40 milisegundos. Esto es menos 40 milisegundos respecto al inicio del electromiograma. ¿Qué significa? Los participantes informaron 40 milisegundos antes que del electromiograma que habían realmente realizado el movimiento. Y los W promedios eran los tiempos en los que decían que habían tenido la intención de hacerlo y les resultó en menos 204 milisegundos en promedio para todos. El objetivo del IBET era explorar la relación temporal que hay entre los procesos neuronales del cerebro y la intención consciente de actuar. Con estos resultados se desprende que la aparición de los ERP precede generalmente a los informes W. Esto también tiene la dificultad que estadísticamente es difícil evaluar porque la desviación estándar no se puede calcular por los que están todos promediados los valores para poder eliminar los ruidos y ver las señales. Entonces se pierde la información de la varianza
Y también al mismo tiempo es imposible hacer una comparación de los W uno a uno en cada participante. Les voy a contar otros experimentos que han tenido la base en el de Libet. Uno es el de Hagar y Eimer del 99. Ellos plantearon que en lugar de la flexión de la mano, le piden a los participantes que aprieten un botón de una computadora con el índice de la mano derecha o de la mano izquierda, y presentaron los LRP. Los LRP son RP lateralizados, que tenían las mismas formas, las mismas intensidades y los mismos tiempos de aparición de los RP. En las series que realizaban movimientos fijos y en las que realizaban movimientos libres. Entonces, en alguna de las series ellos les decían con qué mano tenían que apretar, pero cuando quieran, y en la otra que elijan con qué mano apretaban el botón. La conclusión de ellos fue que no se puede establecer una covarianza entre los W y los RP, entre los tiempos informados de intención y los RP, pero sí entre los W y los LRP. ¿Por qué? Porque los W tempranos iban acompañados de LRP tempranos y los tardíos de tardíos. Entonces remarcaron la diferencia de medir los LRP, lo importante de poder encontrarlos en otros electrodos del electroencefalograma. También remarcaron la dificultad que tenían para medir el comienzo temporal de la experiencia subjetiva. No dejaban de tener que preguntarles a los participantes en qué momento habían sentido. Otro experimento del 2008 de Son, lo que hacen ellos es, creo que es uno de los experimentos que más impacto tuvieron, porque le pidieron, lo que querían era estudiar la región del cerebro donde se generaban las decisiones del movimiento. Querían saber si la actividad permitía predecir una decisión libre entre más de una opción, en este caso entre dos opciones. Las personas tenían que elegir qué botón, apretar el botón con la mano derecha o la mano izquierda, cuando sintieran la necesidad. Y midieron con resonancia magnética funcional las imágenes, la actividad cerebral. El sujeto tenía que decir qué letra había aparecido en la pantalla, acá no usaban el reloj, sino usaban las letras, qué letra estaba en la pantalla cuando habían tomado la decisión de actuar. Primero, encontraron que habían dos áreas del cerebro importantes que habían tenido que ver. Primero, el área motora suplementaria, que es lo mismo que había planteado Libet, y la corteza motora primaria. Y después que en la decisión de qué mano mover, habían dos regiones, la corteza prefrontal, que era donde se generaba la decisión final de qué mano mover, y la parietal, donde se almacenaba esa información. La actividad electrofisiológica que estaba vinculada a los movimientos libres aparecía hasta 10 segundos antes de la conciencia de la voluntad de actuar. O sea, 10 segundos. No, y no solo eso, sino que era posible predecir el momento en que el sujeto realizaba, el movimiento que el sujeto iba a realizar, derecha o izquierda, con hasta 7 segundos de anticipación. Otro experimento del 2011, lo que hace Fried y sus compañeros es trabajar con neuronas individuales, con electrodos intracraneales, miden la actividad de neuronas individuales. Y lo que descubren es esto, que era posible predecir hasta 700 milisegundos antes de W, que W no deja de ser la intención informada por el participante, era posible predecir qué mano iban a usar y con hasta un 80% de seguridad en esa elección. Esto, ¿qué hacían? Medían las neuronas individuales y midieron que con 256 neuronas del área motora suplementaria que sean capaces de disparar de la misma manera y pasar ese umbral, ya ellos podían medir la decisión hasta 700 milisegundos antes. En 2013, Maos presenta otro estudio. En este caso, eran pacientes con epilepsia que ya tenían implantados los microelectrodos de profundidad intracraneal y participaron de un juego de monedas de 1 centavo, en dólares, claro. En cada ensayo, los participantes tenían que levantar la mano izquierda o la mano derecha, después de que había una cuenta regresiva y aparecía la señal de Go en las pantallas.
Las personas jugaban un juego de moneda de un centavo que es como una versión del piedra, papel o tijera, pero de 2 opciones. Y tenían que tener, ¿para qué era esto? Para que tengan una tarea realista de ganar versus perder plata. Con consecuencias que si bien eran menores, pero era diferente a lo del IBET, donde el resultado de la acción no tenían consecuencias. Los actores sugirieron que la predicción, esto lo hacen realimentando una computadora que le da, ahí se ve al paciente y se ve a un experimentador. La computadora le da la información en esa computadora, en la pantalla que se va de atrás, le da la información al experimentador y con el auricular también le da un sonido para que él detecte antes de tiempo con qué mano iba a apretar el participante y así ganarle. En promedio pudieron predecir la elección correcta de la mano en el 83% de las pruebas. La decodificación de estas señales resulta en una clasificación más temprana y mejorada que puede servir, por supuesto, a las interfaces cerebro-computadora. Maus en 2019 presentó este estudio donde lo que querían trabajar era las acciones deliberadas o las elecciones deliberadas o arbitrarias. Se les presentaron organizaciones sin fines de lucro a las personas, algunas con temas comunes como investigaciones en cáncer, programas contra el hambre, y otras que estaban relacionadas a temas más controvertidos, como pro o anti leyes de penalización del aborto o pro anti armas. Cuando armaron los pares de organizaciones que se les presentaban, representaban un lado en particular, o pro algo, o pro debate, o antidebate. En los juicios que tenían decisiones deliberadas, se elegían entre las organizaciones sin fines de lucro una sobre la otra para recibir $1000. Las personas tenían que elegir eso. Esa era la decisión deliberada. Pero en los juicios de decisión arbitraria, por más que elegían una, se les daba $500 a cada una independientemente de la elección. Los resultados mostraron que el RP estaba presente solamente en los juicios de decisión arbitraria, diferente a lo que planteaba Libet, que decía que era en todas las decisiones. Y también encontraron diferentes orígenes de los precursores neuronales para los ensayos deliberados. La réplica que vamos a ver acá es una réplica de Dominic de 2018. Realizó una metodología bastante parecida a la de Libet, solamente corrigiendo algunas cosas que creían necesarias, como por ejemplo la cantidad de participantes. Trabajaron con 8 para poder dar una vuelta completa a las condiciones experimentales. Para obtener los datos ya no usaron, por supuesto, el osciloscopio de rayos catódicos, lo que usaron fue una computadora que ejecutaba un programa de la web que se llama reloj de Libet, que era un punto en una circunferencia que daba vuelta como a una aguja de reloj y completaba la revolución en el mismo tiempo, 2,56 segundos. Se le pedía a los participantes que hicieran o un clic del botón izquierdo del mouse, siempre, estos son diestros también, igual que en Libet, y siempre actúan con la mano derecha, y en vez de ya la flexión de la muñeca que hacen en Libet, acá se les pide que aprieten el botón del mouse o que esperaran que se les administrara un estímulo en la piel mientras observaban el reloj. Después que ocurriera cualquiera de esos dos eventos, el punto continuaba moviéndose en el mismo intervalo de continuación que nombré antes con Libet. Se le pedía a los participantes que informaran la ubicación del punto cuando habían tenido la experiencia introspectiva. De la misma manera, en modo A y en modo O, como presentaba Libet. Y además, por supuesto, se les midió el EMG y el electroencefalograma. Los electrodos FP1, FP2, CZ y P3 son los mismos de Libet, pero como Libet había usado unos electrodos no estándares también, que estaban cercanos a C3 y C4, acá se usó C3 y C4. El estímulo, en este caso, no fue eléctrico, sino táctil. Estaba programado para que le dé un golpecito en el antebrazo, una especie de pistón que le daba un golpecito en el brazo al participante. Los actos fueron los mismos. Actos voluntarios autoiniciados, que son M y W, los actos motores preestablecidos, que son P y PB, y la serie de estímulos cutáneos en tiempos desconocidos, que es S. ¿Cómo se analizaron los datos? Se recolectaron todos los datos de las distintas fuentes
en formato SSB, se fusionaron y se alinearon en el tiempo en función de los clics o del estímulo de la piel. Los archivos se segmentaron en épocas de menos 2500 a 800 milisegundos del evento. Cada época se bloqueó temporalmente con la referencia de, en el caso de W&M, la referencia de bloqueo, el 0, se puso en el electromiograma, en el inicio del electromiograma. En el caso de S, en el estímulo cutáneo, que cuando se había dado el estímulo cutáneo, y en el caso de P y PB, en la posición que tenía el punto objetivo en el reloj. Se promediaron cada una de las series, se calcularon los grandes promedios con respecto a cada electrodo, y para evaluar se usaron dos métodos que también los había usado Libet. El método MN, que es principal negativo, meaning negative, eran 5 investigadores que hicieron una inspección visual para encontrar los RP en el gráfico. Y el método RP 90% lo que hace es utilizar el cálculo del área bajo la curva anterior al punto de referencia, anterior al 0. Usaron un algoritmo para calcular, el IBET en su momento había hecho todo con regla. Acá se utilizó un algoritmo computacional bastante preciso, se calculó una línea de base en cada gráfico promediado y se puso una ventana de 50 milisegundos de ancho que comenzaba en el borde derecho alineado con el 0, con el punto de referencia. Y de ahí esa ventana corría hacia la izquierda en pasos de 1 milisegundo y en cada paso se calculaba el área bajo la curva. Si el área bajo la curva era menor a 12,5 microvoltios por 50 milisegundos, los puntos de los datos precedentes a esa posición se los consideraba 0. Si el área bajo la curva era mayor, se consideraba que podría haber un inicio de RP. El inicio de RP se colocó, porque se llama RP 90%, porque se colocó en el límite inferior del 90% del área, calculada de positivo a negativo. Se examinaron los distintos tipos de RP y las P300 también por el caso de las series S. Acá vamos a presentar algunos de los resultados. Primero, los inicios de MG. Después de trabajar con las tareas M y W por separado, las juntaron porque en realidad la propuesta de separarlas era una cuestión interpretativa de los participantes. Entonces, compararon ya acá los inicios del EMG con el clic del mouse, ¿sí? Para ver cuánto en realidad se estaba demorando en detectar el electromiograma que se estaba haciendo el clic. Y tuvieron ese resultado. En el inicio de EMG de las series P se hicieron 3 mediciones diferentes. Una comparación es el inicio de EMG con relación al clic, de la misma manera que en la serie M y W. Después, el inicio medio del EMG comparado con el punto objetivo. Y el clic del mouse comparado con el punto objetivo. ¿Sí? Esas son las tres cosas que se miden. El inicio de MG con respecto a los clics, el inicio del MG con respecto al punto objetivo y el clic con respecto al punto objetivo. En general, los pacientes fueron bastante precisos, los participantes fueron bastante precisos para hacer clic en el tiempo que se había preestablecido, con un inicio de MG antes del tiempo, que es lo lógico, y el clic real ligeramente retrasado. Los resultados introspectivos. Estas son las medias en el eje Y respecto a los distintos participantes. No hay un orden particular de los participantes, solamente están puestos todos y las pendientes no tienen ninguna información. Pero las barras verticales muestran los intervalos de confianza del 95%. Estos son los informes introspectivos en modo absoluto de S, M y W. El gráfico sugiere, así a grandes rasgos, dos datos importantes. Primero, que hay tres participantes que informaron los valores de W en promedio después del inicio del EMG. El inicio del EMG está en 0. No sé si tengo el puntero activado, pero el inicio del EMG está en 0. Entonces acá hay 3 participantes que lo informaron después. Y el participante 3 tendió a presentar informes similares en el W y en M, ¿sí? Que es lo que se puede ver acá, en W y en M.
Los informes introspectivos en modo de orden son, si se acuerdan, que los que se calculaban con la formulita esa, y que se calculan con medias para toda la serie por la misma fórmula. Entonces, como se calculan con esas medias, no se puede calcular el desvío estándar de la serie, pero sí el error estándar de la media, como la desviación estándar de las estimaciones medias. Acá se hace una comparación entre los informes, los informes de modo A y los informes de modo A. La imagen muestra que los informes de orden tienden a ser menos extremos, o sea, están más cercanos al inicio del EMG, que es el 0, o a la entrega del estímulo, en el caso de ese, y la inspección los intervalos de confianza acá son del 95% y podemos ver que difieren mucho en el informe S, pero no en los otros informes. En los otros informes es bastante parecido de acuerdo en los dos modos. Aplicaciones. Dominic y sus colaboradores en este trabajo del 2018 dejaron a disposición de otros investigadores los datos de los ensayos. Nosotros agarramos esos datos, el archivo de Excel de grandes promedios, que contiene los datos promediados para los distintos tipos de series de todos los participantes juntos, pero con cada electrodo por separado. Y iniciamos el análisis de electroencefalografía. A continuación voy a plantear los resultados que obtuvimos utilizando MATLAB para el tratamiento de las señales electroencefalográficas y para la búsqueda de los potenciales relacionados a eventos que corresponden, el RP y el P300. Además, vamos a trabajar con la aplicación de la investigación de Haggard del LRP, que plantea la lateralización del potencial relacionado a evento del RP. Vamos a hacer el análisis de tiempo-frecuencia de las señales y el análisis espectral. Los resultados de los RP. Se examinaron el RP y el P300. Se espera que el RP preceda al inicio del movimiento en M, W, P y PB. Y se analizan los electrodos CZ, C3, C4 y P3. Las ondas de los electrodos FP1 y FP2 estaban bastante distorsionadas, por eso no se incluyeron en las gráficas de los grandes promedios. Las series M y W. Acá lo que podemos observar es la negatividad del RP comienza antes del inicio del EMG en esta serie que son M y W, y se observa un RP promedio, el gran promedio, el RP promedio, tiene mayor amplitud en CZ, que es el azul, y después lo sigue C3, que es contralateral a la mano en movimiento, el C3 está del lado izquierdo, y el C4, que es del lado ipsilateral. En la serie S se ve lo que se esperaba, la positividad P300, que se da después del estímulo, después del cero, y no hay ninguna negatividad precedente que pueda ser característica del RP. Ahí es donde se ve el P300. En las series P se ve una negatividad irregular que comienza mucho antes del punto objetivo, que el punto objetivo es el cero preestablecido por el reloj. Acá se le pide al sujeto que realice un movimiento en el tiempo objetivo y el movimiento está precedido por esta negatividad de aproximadamente menos 1500 milisegundos, que es donde empieza a bajar la curva, y el potencial no presenta características típicas de ningún RP de lo que hemos analizado antes, pero si extendemos la definición del RP establecido a cualquier negatividad que se pueda encontrar antes de un inicio temprano, antes del movimiento, le podemos asignar ese dato. En la serie PB se ve una negatividad similar a una rampa que comienza mucho antes que se alcance el punto objetivo de la serie PB. En este caso, debería ser el momento, o sea, en este caso se supone que no iba a haber movimiento, entonces el movimiento está vetado, y sin embargo se observa un potencial que precede al tiempo objetivo, en aproximadamente menos 1500, que es donde empieza a bajar la curva, y tiene un crecimiento en forma de rampa. Aunque los RP no están en todas las series y tampoco se puede trabajar con... o sea, son grandes promedios estos, son todos los participantes que tienen muchas diferencias interindividuales, y aunque no se encuentran en todas las series, los resultados sí validan que exista este potencial
en todos los participantes, que son los promedios planteados por Dominic. Esto sí se demuestra en los gráficos, y se ve que no hay esa negatividad en la serie S, en donde podemos sacar esa conclusión de que no, ahí no hay. Aparte, es muy importante afirmar lo que plantea Libet, que hay un RP que precede al movimiento en PB, que es lo que hemos visto recién, aunque no se realizó realmente un movimiento. Si vamos a analizar la lateralización, lo que le pidieron acá Haggard y Heimer cuando hicieron este análisis fueron a los participantes que elijan la mano izquierda o la mano derecha para realizar un clic, y demostraron que los juicios de intención se asociaron con el inicio del potencial y no con el RP. O sea, la intención consciente se relaciona con el LRP y no con el RP. En el experimento de Dominic, como registramos estos electrodos, que son el FP1, FP2, C3, C4, CZ y P3, lo que pudimos hacer era una comparación entre los opuestos. Comparamos C3 y C4 y comparamos FP1 y FP2 para analizar el lado derecho y el izquierdo y poder encontrar la lateralización. Lo que esperábamos acá es que el lado contralateral a la mano, como siempre es mano derecha en este estudio, siempre mano derecha, esperábamos encontrar en C3 y en FP1 mayores valores que en los ipsilaterales. Si repasamos cuáles son los electrodos en los que tenemos que registrar la lateralización, vemos lo que planteaba Haggard, que son electrodos que están, los que están en puntos, los puntos azules, que son electrodos que están en el área motora, cercanos al área motora ya del cerebro, que ahí es donde se da el LRP. Estas son las series M y W, ahí están las comparaciones, en el primer gráfico FP1, FP2, en el segundo C3 y C4, y acá lo que se puede observar es un claro aumento del potencial cercano al movimiento en el electrodo C3 comparado con el C4, que está en el lado contralateral del C3. En la serie Z no se esperaba encontrar, en la serie S no se encontraba esperar un RP, pero sí el P300, que es lo que se puede ver, pero no se distingue mucha diferencia entre electrodos. En la P y PB se observa un pequeño aumento de la amplitud en los potenciales en C3, pero ya muy cercanos al cero. Son señales ruidosas y eso también limita el análisis en el tiempo. Por eso, lo que podemos identificar es justamente en las series M y W el RP en C3, que crece muchísimo comparado con C4, donde podemos decir que se confirma la lateralización del potencial ya cercano al área motora. Entonces, como no podemos analizar algunas cosas en tiempo, vamos a pasar a un análisis tiempo-frecuencia, en donde vamos a utilizar un descubrimiento, una aplicación que hicieron Xiao Chen Yu en 2014 para analizar tiempo-frecuencia de la sincronización y desincronización relacionadas a eventos, que se basa en un filtro que se llama filtro de Gabor. Se utiliza para extraer información en amplitud del electroencefalograma para cada banda de frecuencia. Los mapas basados en estos filtros para la cuantificación de los potenciales de la sincronización o desincronización de los potenciales relacionados a eventos tienen una resolución temporal mayor que otros filtros que podíamos usar. Entonces, analizamos la serie M y W. Se observa, acá se ven los distintos electrodos. Se observan el electrodo CZ, P3, C3 y C4. Hay un leve incremento en la actividad. A ver si... Ahí se sigue viendo grande, ¿no? Así les marco con el puntero. Sí, sí. Bien, acá hay un leve incremento en la actividad en P3 en la banda alfa, alrededor de 2 segundos antes. Acá hay un menos 2000. Alrededor de 2 segundos antes se puede ver una leve activación de la banda alfa. En la serie S, en los electrodos C3 y acá, y C4, lo que se espera, hay una mayor actividad cercana a la banda alfa, que corresponde al P300, ¿no? En la serie P,
se ve en el electrodo P3, por acá, y un poco más clarito, pero acá se ve muy bien en el C3, se ve activación en banda alfa alrededor de 2 segundos previos a la acción, y en la serie PB se ve una gran activación acá en banda alfa, 2 segundos previos estamos hablando, 2 segundos previos en PB y en P3 y en C3. Lo que se ve acá más abajo son los RP, que tienen frecuencia muy bajita, por eso no se los puede distinguir tanto en esta resolución. Ahora, si hacemos el análisis de contenido espectral, lo que hacemos nosotros, una vez que tenemos el espectrograma, que es lo que vimos recién, es una matriz de datos que muestra la energía de las frecuencias en función del tiempo. Y se puede seleccionar una frecuencia, o una banda de frecuencias en este caso, de las que se desea saber la energía, y con un algoritmo de MATLAB eso nos devuelve una gráfica de la energía versus el tiempo en una banda de frecuencia en particular. Lo útil de esto es poder registrar las ondas a lo largo del tiempo, distinguiendo la frecuencia correspondiente. En los siguientes gráficos que vamos a ver tenemos la onda alfa, beta y gamma. Se van a observar los RP que observamos recién tenían baja frecuencia, por eso no se los puede distinguir tanto, y el cono de este gráfico es la resolución temporal. Tiene, acá la energía, muestra una energía en una misma banda de frecuencia, muestra las distintas energías en el tiempo en una misma banda de frecuencia, y esto nos da la resolución temporal. A frecuencias más altas, resoluciones temporales más altas. Entonces vamos a hacer el gráfico de la banda. Vamos a analizar banda alfa, beta 1, beta 2 y gamma. Si analizamos acá en la banda, en P3, que es el rojo acá, en la banda alfa, se analiza una sincronización de 2 segundos previos al movimiento, y esto va de la mano con lo que planteaba Haggard, que decía que la información de las cortezas sensoriales transmite en el lóbulo parietal, que es donde está P3, transmite al lóbulo parietal y de allí a la parte lateral de la corteza premotora, que después va a la corteza motora para hacer realmente el movimiento. Hay estudios que sugieren que esto también, esta parte del circuito parietal incluso, es parte del comportamiento voluntario. En la serie S no se ven grandes diferencias, se ve sin los componentes, pero en las bandas beta y gamma sí se pueden ver los electrodos P3, C3 y C4, que están en la corteza parietal y motora, que activan la P300. En las bandas, en la serie P, en las bandas de frecuencia, lo que podemos ver en la banda alfa, 1 segundo y medio antes más o menos, se ve la acción con los electrodos C3 y C4, acá. Esto es en la serie P. Y en la serie PB se ve algo parecido en banda alfa, C3 y C4. Esto va de la mano con lo que planteaba Libet, que los RP se pueden ver incluso cuando se beta la acción. Por último, la acción voluntaria es una de las características más distintivas del cerebro humano. Implica muchas redes neuronales que toman una serie de decisiones abiertas y complejas entre distintas acciones alternativas. El famoso estudio de Libet llamó la atención de la comunidad de la neurociencia para cuestiones de voluntad. La investigación muestra que los RP registrados por el electroencefalograma suelen preceder al tiempo de intención, al tiempo de conciencia de la intención de las personas, registrado por el informe introspectivo de las personas. Esto no solo anuncia la acción, el RP, sino que visualiza la voluntad de realizar la acción de la persona y desafía en este punto la concepción clásica que tenemos del libre albedrío, que es lo que planteaba Libet, y de la libertad. Los primeros hallazgos, por supuesto, que fueron criticados, pero como han visto, han sido copiados y desarrollados por muchos grupos.
Otro aspecto importante es que el veto sugiere que el individuo puede controlar el curso de la acción por sí mismo y frenarlo hasta en los últimos 200 milisegundos. Entonces plantea que podría pasar el libre albedrío por vetar o no una acción. Este es el experimento de Hagar y Eimer que plantean el LRP, entre muchos otros experimentos. Son que planteaba que la preparación motora ocurría muchos segundos antes del movimiento con resonancia magnética funcional. Fried, que hace el estudio a nivel de una sola neurona y concluye lo mismo que Libet. Ruger en 2012 plantea una reinterpretación del RP, pero se basa en fluctuaciones neuronales estocásticas y esto se sigue investigando al día de hoy. Maos en 2019 presentaron que el RP solo se da en decisiones arbitrarias y no deliberadas. Y finalmente la neurociencia moderna está evolucionando hacia la idea de que la acción voluntaria depende de procesos cerebrales específicos, más que una característica central de la naturaleza humana en sí. Y esto tiene grandes implicaciones éticas entre la ciencia del cerebro y la sociedad, y sin duda sirve al debate social sobre la responsabilidad de los individuos. Si hablamos de las aplicaciones futuras, en 2020, Siobhan Hall presentó su tesis doctoral que habla sobre la determinación de la naturaleza del libre albedrío mediante el aprendizaje automático. El objetivo del estudio era determinar cuál es el papel del subconsciente en nuestros procesos de toma de decisión a través del machine learning. Existe una tendencia en técnicas neurológicas para desarrollar interfaces cerebro-computador que sean mucho más eficientes para especificar y para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Un sistema de interfaz cerebro-computador utiliza las mediciones mediciones fisiológicas, entre esas el electroencefalograma, y esas señales se utilizan para permitir la comunicación entre la persona, entre el cerebro de las personas y los dispositivos externos, que puede ser una computadora o incluso puede ser una prótesis una prótesis funcional que se maneje por computadora. Y así hace que la salida del electroencefalograma termine siendo una entrada para otro dispositivo. La interfaz cerebro-computador proporciona esta ruta de control en caso de que la actividad fisiológica normal esté desconectada, como puede ser en el caso de una lesión espinal. Así la persona con discapacidad puede controlar este dispositivo a través de esa interfaz, como si fuera un miembro de su cuerpo. El objetivo que tienen las interfaces cerebro-computador es crear un movimiento tan natural como sea posible. Entonces esto permite que las personas envíen comandos en tiempo real, aunque no pasen por todas las rutas normales que debería pasar la señal, en caso, por ejemplo, de lesiones cerebrales o de trastornos neurológicos, como podría ser un ACV o la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia muscular, o algunas lesiones graves y permanentes. Los sistemas estos no están exentos de restricciones y acá es donde quiero hacer énfasis. Tienen mucho que mejorar en la predicción y en las interpretaciones de la intención de las personas. Actualmente se centra en la corteza motora bajo la suposición de lógica de que acá es donde ocurre todo, o se origina todo tipo de movimiento. Es un alcance muy limitado para la adquisición de datos. Acá hay uno de los estudios que nombré, que es el de Maos de 2019, que dejó a futuro también los datos de la misma manera que hizo Dominic para que se puedan trabajar. Hay dos grandes desafíos por delante respecto a esto. Uno es utilizar herramientas más sofisticadas, como en el caso de la interfaz cerebro-computador, para detectar estas señales mucho antes para que la persona pueda controlar algo externo. Investigar todas estas neuronas heterogéneas que componen el cerebro para entender cuáles son realmente las huellas neuronales de la conciencia. Y además verificar o las teorías que hay sobre el libre albedrío o denostarlas y crear una nueva. Sin lugar a dudas, creo que la ingeniería biomédica a través de la neurociencia y de estas aplicaciones tiene que realizar un importante aporte en la búsqueda de la voluntad, del camino de la voluntad y mejorar así la vida de las personas.
por último les dejo esta frase, que es de Christoph Koch, uno de los investigadores del mismo trabajo de Maus, uno de sus colaboradores, que hizo mucho en relación a la conciencia y a la voluntad, que dice que la conciencia es todo lo que experimentamos, es la melodía grabada en nuestras cabezas, la dulzura de la mousse de chocolate, el dolor de muelas punzante, el amor feroz por un hijo y el amargo conocimiento de que eventualmente todos nuestros sentimientos van a terminar. Muchas gracias.